Hablarles sobre las promesas de Dios para sus hijos. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios para sus hijos siempre son buenas? Siempre que el Señor llamó a un hombre o una mujer, aleluya, para el servicio de su gloria, siempre ese llamado vino acompañado con una promesa. Y los que cumplieron con el llamado que Dios hizo, siempre recibieron recompensa. Ahora, los que no cumplieron con el llamado que Dios hizo para ellos, esa promesa más se convirtió en un juicio para ellos. En todas las dispensaciones lo hemos visto así, desde el principio hasta el final. Desde la primera dispensación, que fue la dispensación de la inocencia, desde Adán, cuando el Señor le dio la promesa de que todo lo que estaba ahí adentro era de Él, solo debía mantenerse íntegro delante de Dios en obediencia. No faltara lo único que el Señor le pidió, que fue no comer del árbol del bien y el mal. La promesa era todas esas bendiciones que habían ahí, pero él falló a ese pedido que el Señor le hizo. Terminó el Señor sacándolo como juicio de aquel jardín del Edén, que era donde él podía deleitarse con todo lo que tenía ahí. Lo mismo está para la dispensación de la gracia. Esta dispensación es maravillosa. Esta dispensación tenemos la promesa que en Jesús nosotros somos salvos, que en Jesús tenemos vida eterna, que somos bendecidos, pero el que no cumple con la promesa de ese llamado tiene como consecuencia perdición eterna. Estamos en esta dispensación maravillosa, que es donde Dios nos ha prometido todo eso que nosotros hemos dicho en el día de hoy. El Señor le hizo una promesa a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Usted está viendo aquí que hay un llamado de parte de Dios, un compromiso que el hombre debe cumplir, y es de salir. A Abraham, en el caso de Abraham, es que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de su familia, de su casa, porque había una contaminación en esa casa. Y de Abraham era que Dios quería sacar ese pueblo que hoy nosotros conocemos como el pueblo de Israel, donde iba a venir la generación, aleluya, por el cual Dios había escogido para que fueran el modelo para las naciones, para que todo el mundo a través de ese pueblo de Israel saliera, gloria a Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, donde todas las generaciones del mundo podrían ser salvas. Por eso Dios le prometió a Abraham que a través de él iba a ser bendecido él, Dios iba a engrandecer su nombre, le iba a dar bendición a él, pero toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas, porque de Abraham iba a salir la descendencia donde iba a nacer Jesucristo, que iba a bendecir a través de la salvación de su sacrificio en la cruz del Calvario. El mundo entero podría ser salvo si aceptaba a Jesucristo. Entonces el contexto precisamente está basado en esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le daría a su descendencia. Abraham en sí no recibió toda la bendición, terrenalmente hablando. Él recibió parte porque fue a la tierra, estuvo en ese lugar, Dios le habló, y estando en ese lugar levantó altar para Dios. Siempre que Dios te dé una promesa, hermano, en medio de esa promesa, comprométete con Dios a adorarle, a bendecirle, a darle gloria, a darle honra, a darle alabanza a Dios, para que Dios sienta que tú estás agradecido por lo que Dios te ha prometido, para que puedas recibir la bendición que Dios te ha dado. Tan pronto Dios le dio a Abraham esta promesa, Abraham levantó un altar allí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Entonces apareció, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, que Abraham recibió parte de la bendición, pero la Biblia enseña que la bendición iba a ser para su descendencia. Nosotros somos parte de esa bendición, el pueblo de Israel es parte de esa bendición, ¿verdad? Precisamente, pero ahora aparece aquí, gloria a Jesús, Moisés, que es la persona que viene a cumplir con esta promesa que Dios le había dado. Él era quien iba a llevar a cabo, porque iba a guiar al pueblo que Dios había sacado de la esclavitud de 430 años desde Egipto, para llevarlo a la tierra que Dios le había prometido, gloria a Jesús, a su antepasado Abraham, guiándolo al pueblo hebreo desde esa tierra de esclavitud a una tierra de libertad, de una tierra de pobreza, de sujeción,
de opresión a una tierra de bendición que fluía leche y miel. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo no estábamos en esa misma opresión? Vivíamos, aleluya, oprimidos por Satanás en pecado, en delitos, aleluya. Y Dios nos ha sacado de ahí, nos ha dado una promesa gloriosa de bendición, de vida eterna, aleluya. Y mientras tanto el Señor regresa, recibimos paz aquí en esta tierra, recibimos la bendición, tenemos la garantía de que tenemos gozo en Jesucristo. Solo el Señor nos manda a asirnos, a agarrarnos de su promesa. Que usted y yo permanezcamos, aleluya, ceñido, agarrado de esa promesa gloriosa que el Señor nos ha hecho. El pueblo hebreo, que ya estaba a la puerta, como yo le dije, de Canaán, después de salir de Egipto, gloria a Jesús, dice la Biblia, con mano poderosa. Sí, porque a nosotros Dios nos tuvo que sacar con mano poderosa del mundo. Tuvimos batalla, tuvimos lucha. Muchos de nosotros éramos adictos a droga, muchos de nosotros éramos alcohólicos, gente, gloria a Jesús, que eran mentirosos, engañadores, que eran de todo. Y Dios con manos poderosas metió su mano en el lodo y nos sacó de ahí. Nos sacó, Egipto representa al mundo, nos sacó de ahí con mano poderosa. Y hoy le servimos al Señor, no le servimos por nuestra propia fuerza ni por nuestras propias habilidades, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó con mano poderosa de ese lugar. Nos reveló, bendito sea el nombre de Jesús, a través de Jesús al Padre. Y nosotros en su misericordia le recibimos. Entonces ahora encontramos al Señor dándole a Moisés una orden. ¿Y dónde se la da? En el versículo 1 del capítulo 13. Y esa orden que Dios le da no fue ni porque era Dios, que más adelante se la vamos a decir, le vamos a hablar de eso, que ni siquiera era la voluntad de Dios hacerlo. Pero a veces Dios complace cuando nosotros queremos, aleluya, hacer nuestra propia voluntad. A veces Dios no complace en ciertas áreas, pero las consecuencias nosotros tenemos que sufrirlas. Pero mire, en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3, Dios le habla ahí, y le habló Jehová a Moisés diciendo: envía hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Mire algo. El Señor determina por petición del pueblo de Israel, no por Dios. Porque a veces Dios te hace una promesa, y cuando Dios te hace una promesa, ya Él conoce el resultado, ya Él sabe lo que te va a dar. Pero a veces la terquedad de nosotros, en la duda de nosotros, no creemos en lo que Dios nos está prometiendo. Y como Dios nos conoce en nuestra debilidad, como somos seres humanos, Dios trata con nosotros. Si usted ve esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel desde Abraham, Dios dijo ya lo que iba a hacer. Iba a bendecir a Abraham, le iba a dar un nombre grande, iba a bendecirlo a él, de él iba a bendecir la familia de la tierra. Ya Dios le había prometido y sabía la tierra que le iba a dar. Una tierra abundante que fluía leche y miel. Pero el pueblo le pidió al Señor. No, pero si el Señor le está dando eso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, usted va a encontrar que este pueblo, bendito sea el nombre de Jesús, le dice al Señor que enviara a hombres a reconocer aquella tierra. Porque recuerden que ellos tenían entendido que habían hombres que eran poderosos en batalla, que eran fuertes en batalla, y ellos no querían librar una batalla e ir a perderla. Lo que tenían era que entrar y tomar posesión de la promesa que Dios le había dado. Pero dígame usted, ¿cuántos de nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de una enfermedad, en medio de una escasez económica, usted no le entra la duda? Dígame usted que ser humano, en medio de una situación que tiene el matrimonio al borde del divorcio, usted no entra en duda, aunque te den promesa. Es que ya yo he venido luchando con esa situación y esa batalla que tengo con esa persona, y esta enfermedad y esta deuda que tengo me tiene hasta aquí. Ya yo he orado demasiado, y viene alguien y te da una promesa y tú como quieras dudar de esa promesa. Y tal vez la respuesta de tantas oraciones que tú le has hecho, pero una duda te trae un
la Sagrada Escritura dice que había un hombre llamado Zacarías orando para que su mujer quedara embarazada. Pero tenía tanto tiempo orando que había perdido la esperanza. Y dice la Sagrada Escritura que cuando llegó el momento y Dios le dijo que su mujer Elizabeth iba a quedar embarazada, y no iba a quedar embarazada de cualquier hombre, iba a quedar embarazada, bendito sea el nombre de Jesús, de él mismo, aunque fuera un anciano, y el niño que iba a tener no iba a ser un hombre común y corriente, iba a ser un profeta que le iba a abrir camino al Mesías. Pero él no dudó. Él no dudó. Y la Biblia dice que por haber dudado quedó mudo. Hasta que la promesa no se cumplió. Porque cuando Dios da una promesa, se va a cumplir. Porque la palabra del Señor no cae en el piso y vuelven atrás vacía. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta. Cuando Dios te dice algo, se va a cumplir. El que tiene que creerlo eres tú. El que tiene que atesorar esa promesa eres tú. Porque la promesa de Dios y sus palabras son sí verdaderas. Yo soy el que tengo, aleluya, que gozarme de esa promesa. Ahora, la misión de este pueblo en ese momento era decidir. ¿Qué iba a hacer? No era decidir. Era entrar. Dios le mandó a entrar. No era decidir si entraban o no. Ya Dios le dijo que esa tierra era de ellos. El problema es que cuando usted comienza a ver, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted comienza a ver todo lo que pasa, Dios le dice: ok, Moisés, envíalo. Saca a uno de cada tribu, saca uno. Saca 12 príncipes de ellos que representen a la tribu y envíalo a la tierra para que la reconozcan. Recuérdense que no era la voluntad de Dios, fue una petición de ellos y Dios lo complació. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros Dios te está diciendo: no te cases con esa persona, no te metas en ese negocio, no use un engaño, una estrategia para mentir, porque te va a salir, al futuro te va a salir malo? Y nosotros: no, pero es que me gusta el muchacho, es que me gusta la mujer, es que me gusta el negocio y yo creo que se ve bien. No, pero que yo creo que si hago esa inversioncita, yo voy a hacer una mentirita por ahí, pero me voy a buscar un billete aquí, después yo te voy a diezmar y voy a... Como que van a impresionar a Dios, y Dios dice: es que no te vas a convenir. No, pero yo lo voy a hacer. Y oran, pero no están orando para esperar respuesta de Dios. No es: Señor, yo voy a hacerlo. Es como alguien que viene donde usted y te pide un consejo, y cuando tú le das un consejo, ellos se quedan mirando y dicen: bueno, varón, pero esa no era el consejo que yo estaba esperando. El día, pero si ya tú tenías en tu mente, en tu corazón, que era lo que tú querías, ¿para qué viniste a pedirme un consejo? Solo hablo y ya pasó todo. Entonces hay gente que viene donde Jehová así, a orar, pero no es a orar, ni a pedir permiso, es a decirle al Señor que lo van a hacer. Señor, que me voy a casar, que me gusta ella. Estoy solo hace mucho tiempo. Es que él me gusta. Es que el negocio se ve bueno. Pues Señor, pero no te metas por ahí porque va a perderlo todo. Entonces nosotros arrancamos. Esta gente le pasó lo mismo. No había que preguntar si entrar o no. No había que ir a mirar la tierra, sí o no, porque el que se la estaba dando era el dueño. Y el dueño la conocía, la tierra. Y él sabía que fluía leche y miel, aleluya. Y sabía quiénes estaban ahí. Dios no lo estaba mandando a una encrucijada. Dios sabía que esa gente que iban a enfrentar lo iban a vencer. Porque no se trataba simplemente de una guerra bélica. Era una guerra espiritual. Eran gente que eran idólatras que estaban ahí. Eran gente que a Dios no le agradaba por la vida que tenían de adoración a falsos dioses. Y Dios quería sacar a esa gente para meter a su pueblo. Dios era el dueño de esa tierra. Oigan lo que hizo el dueño de la tierra. El dueño de la tierra dijo: mira, comiénzale a pagar a los que entraron último primero. Porque Dios quiere conocer la actitud de nosotros. Usted tiene 20 años en la iglesia. Me voy con Dios, me voy con Él, me voy con Él. Y viene y nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Usted lo está cantando de aquí para afuera. Pero viene alguien que se convierte y tiene 3 o 4 o 5 meses que se convirtió, vino, se bautizó, y cuando está aquí, le canta el mismo coro, me voy con él, se prende en fuego, que todo el mundo danza, que salte. Y tú dices: yo tengo cantando ese coro 20 años y nunca pasa nada. Y mira este, porque se metió con Dios. Gloria a Dios. Entonces cuando el dueño del terreno viene y le dice:
Págale al que comenzó de último primero. Y le dieron un denario. Y al segundo que vino a las 3 de la tarde, págale otro denario. Los que comenzaron a las 6 de la mañana, pues a mí me tocan como 5. Porque esos que entraron último, que trabajaron una sola horita, y el que trabajó 3 horas, le dieron el denario que me prometieron a mí. Y cuando llegó el turno de ellos, que le dieron el denario, un denario a ellos. Pero acá, pero tú eres injusto, ¿cómo así? Sí, porque tú me tienes a mí de las 6 de la mañana trabajando a mí, y me diste un denario, y a estos que entraron ahorita a las 4 o 5, tú le diste también un denario. Dice, ¿cuál es el problema contigo? ¿En cuánto yo convení contigo? En un denario, sí. Y tú te ves mal tú que yo, como soy buena persona, decidí a ese que estaba sin trabajo igual que tú, darle un denario igual que a ti. O no me está permitido a mí darle al que yo quiera los míos. ¿Sí o no? Ese Dios, que la misericordia de Dios es para el que tiene 20 y 25 años siendo cristiano. Y se va a salvar. Y el que se convirtió un día antes de morirse, también va a ser salvo. Esa es la misericordia de Dios. Esta gente, amado hermano, tenían el problema que querían tomar decisiones. Y cuando Moisés lo mandó a ver la tierra, ellos vinieron y dieron un informe. Como yo les dije ahorita, la misión no era para decidir si entrar o no. La misión era conquistar, poseer y tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Cuando Dios te da una promesa, te está diciendo, mira, declárate sano. Ya yo te dije que yo soy Jehová Rafa, que yo te iba a sanar. Declárate sano. No me pregunte a mí si yo me voy a sanar o no. Declárate sano. Declárate próspero, ten necesidad, en problema. Declárate, porque yo te dije que yo soy Jireh para ti. Yo soy tu proveedor, tu ayudador, tu pronto auxilio. Decláralo. No te está preguntando. ¿Usted sabe lo que le preguntaron? Porque Jesús era así, la misericordia de Dios era así. Había un hombre que estaba en un estanque al lado, en la fuente de Betesda, en el estanque de Betesda, y había un ángel que venía de tiempo en tiempo y removía las aguas. Y dice la Biblia que el primero que entraba y tocaba las aguas recibía la salud. Y había un hombre, dice la Biblia, hermano, había un hombre que tenía 38 años en ese lugar. O sea, había nacido inválido y iba todos los días y se quedaba ahí. Para cuando el ángel moviera las aguas, él trataba de entrar, pero era inválido. 38 años que no pudo, porque había muchísimos enfermos en el mismo lugar. Pero uno podía ser manco, otro podía tener otro problema físico de aquí para arriba, pero podía caminar y entraba primero. Era un solo que sanaba. Y un día llegó Jesús, el sanador, el libertador, el que rompe la cadena, el que vino a morir por nosotros, aleluya, en el que por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice que vino al lugar y le dijo a él, ¿quieres ser sano? Y usted sabe lo que él contestó. Yo tengo 38 años aquí y no he podido entrar, porque cada vez que el ángel viene y se mueve, Jesús no hizo esa pregunta. Jesús lo que le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta que tenía que dar? Sí. ¿Ya? Y con eso se sanaba. Pero nosotros queremos argumentar. Dios te da una promesa y tú quieres comenzar a sacar conclusión, a razonar. Pero es que Dios no razone, solo cree. Aleluya, que para el que cree todo es posible, dice la Biblia. La duda y el razonamiento, miren, no tienen nada entre sí. Aleluya. Son contrarios. Porque ahí es que llega la duda. Ahí es que llega la duda. Por eso el Señor le preguntaba mucho, ¿qué tú quieres que yo te haga? Esto, pues, sé sano. Recibe la sanidad. Y la mujer del flujo de sangre solo dijo, si tan solo tocar el borde. Jesús no le tuvo que preguntar. Ella fue dispuesta y tuvo la fe suficiente para que desde que tocar el borde del manto de Jesús pueda ser sanada. Esta gente tenían el problema, aleluya, gloria a Jesús, que querían sugerir a Dios lo que tenían que hacer. Aleluya. Y Dios no quería su opinión.
Dios le estaba dando una orden de ir y reconocer, gloria a Jesús, y conquistar aquella tierra. Le dijo que fueran a reconocerla simplemente, gloria a Jesús, para que confirmaran lo que Dios le había dicho. Porque ya ellos habían endurecido el corazón, pero Dios quería que ellos confirmaran lo que Dios le había dicho a ellos, que es una tierra que fluía en leche y miel. Se la dijo desde el desierto, aleluya. Ellos nunca no habían visto esa tierra, pero ya Dios la conocía. Vayan. Bueno, dice la Sagrada Escritura en este capítulo 13, cuando usted lo comienza a leer, que ellos fueron, después de los versículos que leímos, que fueran a ver la tierra. Moisés en su humanidad también les dijo: vayan, chequenla, den la vuelta en ellos, miren a ver si son numerosos, miren a ver si es buena la tierra, traigan fruto, cuando tengan la tierra traigan fruto para nosotros verla. Pero eso es una confirmación de lo que ya Dios le había dado. A usted lo puede meter en una mina de oro. Mire, esa mina de oro es tuya. Lo único que hay un cabezón que está ahí al frente y hay que amarrarlo, eliminarlo, aprovechar que esté durmiendo, hacer algo y sacarlo. Pero a veces nosotros decimos que se quede con su oro. Que se quede con su oro porque le tenemos miedo. Y dice la Sagrada Escritura, y se llamó en aquel lugar el Valle de Escol, porque el racimo que cortaron de allí, el racimo que cortaron los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Mire, hermano, la duda de nosotros trae una consecuencia terrible. Trae una consecuencia grande. La duda que nosotros los seres humanos tenemos. Más adelante usted va a ver por qué. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y de Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ciertamente, ellos están dando un informe de todo lo que está viendo. Es verdad lo que Dios había hecho. Ciertamente fluye leche y miel. O sea, ahí está toda la bendición. Cuando hablaba de leche y miel, lo que estaba tipificando, o lo que estaban tratando de decir: hay abundancia en grande. Porque la leche y la miel era símbolo de abundancia, era símbolo de opulencia, de que tú tenías mucho. Porque los ricos no era nada más palacio que tenían, no, era que estaban llenos de ganado. Y cuando tú tenías mucho ganado, tú eras considerado una persona rica en aquellos tiempos. Entonces, está confirmando que ciertamente había leche y miel en aquella tierra. Y dice, y le contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, le enseñaron la cosa. Mira una cosa, cuando yo leí esto, yo me di cuenta que esta gente realmente estaban conscientes de lo que Dios le había prometido. El problema es que ellos estaban mirando con la vista, no la promesa. Ellos estaban viendo el problema. Hay gente que se le olvida la promesa que Dios le ha dado a ellos, y lo que están viendo es la circunstancia. Está viendo lo que lo está rodeando. Está viendo la necesidad que tienen. Está viendo la enfermedad que tienen, cuando ya Dios le ha dicho que ya Él tiene el control de eso, que está en sus manos. Lo que no están dispuestos a pasar el proceso que tienen que pasar para que Dios se glorifique y termine la obra que comenzó en ellos. Ese es el problema, varón. Que en medio de la situación de nosotros nos amedrentamos tanto, nos afligimos tanto, que nos olvidamos de la promesa. Pues yo creo que no es verdad lo que Dios me dijo, porque si hubiera sido verdad, yo no estuviera pasando esta situación. Es un proceso que hay que pasarla. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confíe. La palabra confíe significa ten fe en lo que yo te dije. Tú estás pasando eso, esa es la tribulación, ese es el problema, esa es la aflicción. Pero confía que yo he vencido, y como yo he vencido, tú también vencerás. El problema es que la gente no está dispuesta a esperar pacientemente, como dijo el salmista. Y para el proceso hay que esperar pacientemente. Para la bendición hay que esperar pacientemente. ¿O cuántos de nosotros no están esperando pacientemente por la venida de Jesucristo? Jesús viene en cualquier momento, pero tiene 2000 años que
que prometió eso y no ha llegado todavía. Hay gente que en medio de esa promesa se ha descarriado porque se ha desesperado. Hay gente que en medio de esa promesa se ha afligido tanto que se ha ido al mundo. Ya no está esperando a Cristo. Toda la promesa que Dios nos ha hecho, hermano, se van a cumplir.